Pero permítanme en esta mañana, por favor, poder compartir con ustedes una enseñanza que creo que es pertinente, que fue pertinente inclusive en la Biblia, en la iglesia de Filipos. Abrí sus Biblias, por favor, en el libro de Filipenses, el capítulo 3, versículo del 1 al 3. Solamente 3 versículos que van a ser el fundamento de nuestra predicación. Yo lo leo, ustedes me siguen en sus Biblias. Leo la versión de las Américas. Por lo demás, hermanos míos, regocijaos en el Señor. A mí no me es molesto escribirlo otra vez lo mismo, y para vosotros es motivo de seguridad. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de la falsa circuncisión. Porque nosotros somos la verdadera circuncisión, que adoramos en espíritu de Dios y nos gloriamos en Jesucristo, y no poniendo la confianza en la carne. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana por el privilegio que tenemos, Señor, de poder sentarnos alrededor de tu palabra. Gracias, Padre, por el testimonio que hemos oído. Señor, sigue ayudando a esos hermanos. También te pedimos, Señor, y te damos las gracias por los cánticos que hemos elevado en esta mañana. Señor, gracias porque son motivos de que nuestro corazón se sienta henchido de emoción, Señor, y se sienta sumamente agradecido por la salvación tan grande que tú nos has dado. Bendícenos, Señor, y guárdanos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, las buenas nuevas de salvación y de perdón y vida eterna, indiscutiblemente es el centro de todo lo que es el Nuevo Testamento. Como ustedes saben, los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, revela lo que es la vida del Señor Jesucristo y su ministerio. Además de esto, los 4 evangelios nos señalan el ministerio que Jesucristo vino a hacer en esta tierra. Como dice Lucas, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En Hechos nos narra lo que es la expansión de ese evangelio a lo largo y lo ancho de todo el mundo romano. En las epístolas, las cartas que conocemos, abundan lo que es el contenido teológico en relación al evangelio, pero además de eso, está también exhortando a los creyentes a que practiquen lo que es la santidad que el evangelio exige. Y finalmente, como estamos estudiando Apocalipsis lo que hace que revela el triunfo final del evangelio en la consumación de lo que es toda la humanidad. Sin embargo, hermanos, el presente evangelio nos enseña también otro mensaje importante, un mensaje que es relacionado y que es inquietante. Los escritores neotestamentarios, o sea, los del Nuevo Testamento, estaban afanados no solamente en proclamar el evangelio, sino que además de eso, hermanos, ellos estaban sumamente preocupados por presentarle a las personas que no sean engañados en cuanto a la autenticidad de su salvación. Y quiero repetir eso. Ellos estaban preocupados, hermanos, porque cada uno de sus oyentes estuviera convencido y que no se dejara engañar de lo que era su salvación. Por tanto, ellos no cesaban en exhortar a los creyentes a examinarse a ellos mismos, a asegurarse cada día de la autenticidad de su salvación. En 2 de Corintios, el capítulo 13, el apóstol Pablo nos señala y dice lo siguiente: poneos a prueba para ver si estáis en la fe. Examinaos a vosotros mismos. Esas son palabras del apóstol Pablo que nos exhorta a nosotros a que tenemos que tomar una parada en nuestras vidas y examinarnos si realmente estamos en la fe. El primero que trató ese tema, hermanos, de la autenticidad de la salvación fue el precursor de lo que es el Señor Jesucristo. ¿De quién me refiero? Juan el Bautista.
cuando él valientemente enfrentó a los saduceos. Si van al capítulo 3, versículos 7 y 8 del libro de Mateo, cuando él le dijo a los fariseos, cuando vio que muchos de los fariseos y los saduceos salieron para el bautismo, les dijo: camada de víboras, ¿quién os engañó a huir de la ira venidera? Por tanto, dad frutos dignos de arrepentimiento. El mismo Señor Jesucristo nos advirtió diciendo: no todo el que dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Y ustedes recordarán que en aquel día el Señor Jesucristo nos manifiesta en Mateo que en aquel día del Señor muchos dirán: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos milagros. Y el Señor le va a reclamar y le va a declarar: nunca os conocí. Hermanos, el Maestro, nuestro Señor Jesucristo, también nos advirtió cuando estudiamos la parábola del sembrador. Es una parábola bien conocida por el mundo cristiano. Aquella parábola en la cual las semillas fueron cayendo en diferentes lugares, en diferentes terrenos. Y esa parábola, hermanos, del sembrador fue explicada explícitamente en privado a sus discípulos, quedando bien claro en ellos la enseñanza de esa parábola. Y la enseñanza de esa parábola, hermanos, no es más que no todo aquel que recibe el evangelio es salvo. Hermanos, el clásico ejemplo del creyente falso es Simón el Mago. Y yo sé que todos conocen la historia de Simón el Mago. Él escuchó el evangelio. Él hizo continuidad con Felipe. Él creyó supuestamente. Según las apariencias de su conversión, era real. Él hizo profesión de fe. Él inclusive se identificó públicamente en el bautismo con Jesucristo. Incluso él andaba con Felipe. En los Hechos, el capítulo 8 nos dice que Simón mismo creyó. Y después de ser bautizado, continuó con Felipe. Él estaba atónito, dice la Biblia, de las señales que él veía y los milagros que hacían delante de él. Hermano, él parecía un verdadero discípulo de Jesucristo. Pero sin embargo, no todo lo que es parece. No todo lo que se ve es lo que realmente es. Las señales que él dio cuando habló con el apóstol Pedro y Juan, que él quería que le dieran el don e inclusive comprar hasta el don que ellos tenían para sanar, demuestra realmente en la petición que él le hizo de oración a Pedro que él no se había arrepentido de corazón, que él solamente buscaba el perdón, él solamente no buscaba el perdón, sino que él lo que quería era aliviar temporalmente su condición de pecado. Hermanos, según la tradición de la iglesia primitiva, Simón, él fue el fundador de lo que más tarde se conoció como el gnosticismo. Él era un individuo que pretendía con sus blasfemias llegar a ser Dios. Los escritores de las epístolas también nos advierten en sus cartas acerca de la enseñanza en cuanto a la autenticidad de la salvación. Y es, hermanos, que el apóstol Pablo nos dice cuando vamos a presentar la Santa Cena, cuando vamos a tomar la Santa Cena, el apóstol Pablo en el capítulo 11 nos dice y nos advierte a cada uno de nosotros: por tanto, examinaos cada uno a sí mismo, entonces coma del pan y beba de la copa. Yo recuerdo, hermanos, siempre que eso me tenía a mí en alerta. Cuando el pastor Silverio estaba presentando la Santa Cena, siempre él mencionaba esto: examinaos a nosotros mismos. Y es la palabra que el apóstol Pablo quiere señalarnos a nosotros en esta mañana. Hay personas también, hermanos, que aunque muestran la piedad, no son de la piedad.
Y como Pablo le dijo a Timoteo, tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Así se lo dijo también al joven Tito, el pastor Tito, que habían personas en Tito 1:16, dice, personas que conocen, que profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables, desobedientes, inútiles inclusive para hacer el bien. Judas nos escribió y dice, pues algunos hombres han infiltrado encubiertamente entre nosotros, los cuales desde mucho antes estaban marcados para la condenación, impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único soberano Salvador Jesucristo. Hermanos, eso es una realidad que entre nosotros existen también falsos maestros, que entre nosotros existen falsos creyentes. Y finalmente quiero señalar en esta estimulación, hermanos, de que el mismo Señor Jesucristo señaló a la iglesia de la Odisea, una iglesia que la ponemos como apóstata. En el estudio de la palabra de Dios los viernes estamos teniendo. Se señala a la iglesia de la Odisea como apóstata. Y la palabra de Jesucristo a una iglesia fue, así pues, que como eres tibia, ni fría, ni caliente, Jesús dice, te vomitaré de mi boca. Desdichadamente, a pesar de la clara enseñanzas y advertencias que tiene la Biblia, muchos todavía están engañados en cuanto a la verdad de su condición espiritual. Muchos todavía piensan que están en el camino estrecho que lleva al cielo. Pero realmente, hermanos, están en el camino ancho que convierte al hombre al infierno. Es como dice la palabra en Proverbios, hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Lamentablemente muchos están perdidos en su condición espiritual. Muchas personas depositan su esperanza de salvación en sucesos pasados. Yo asistí a esa iglesia, yo una vez fui esto, yo hacía aquello, y en eso basan su seguridad de salvación. Otros en una vida superficial moral. Y hermanos, eso lo vimos a través de la predicación de la semana pasada. El joven rico, él había hecho todo, pero todavía no había hecho la entrega total de Jesucristo. Otros están basados en el conocimiento del evangelio y eso para ellos le constituye su salvación. Hermanos, la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. Otros también están lamentablemente cimentados en las actividades religiosas que ellos realizan. Y sin embargo el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, apártate de ellos. Y finalmente, hermanos, la última prueba que mucha gente tiene de esa seguridad de salvación no es más que el servicio en el nombre del Señor. Es preocupante y es triste, hermanos, que tantas personas predicando el evangelio y que no sean salvas. Es una realidad, hermanos, que estamos viviendo en estos días. Y el ejemplo de eso lo tenemos con un seguidor de Jesucristo, Judas Iscariotes. Como dice en Juan capítulo 6, los últimos versículos 70 y 71, Jesús le respondió, dice, ¿no os escogí yo a vosotros los 12? Y sin embargo, uno de vosotros es un diablo. Y para que no le quede la duda, el versículo 71 dice, y él se refería a Judas. Y para que no le quede la duda, porque entre los 12 habían dos que se llamaban Judas. Y para que no hubiera duda, dijo, hijo de Simón Iscariotes, es ese mismo. ¿Sabe por qué? Porque uno de los 12, estaba en medio de ellos, discípulo de Cristo, apóstol de él, llamado por Cristo, le iba a entregar. Jesús mismo le llamó un diablo, un opositor.
En Mateo capítulo 4 nos dice, hermanos, que Judas era uno de los que predicaba el evangelio conjuntamente con los discípulos. No todo el que dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Jesús por eso dijo que muchos dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Jesús le dirá, nunca os conocí, apartaos de mí, practicante de iniquidad. En esta mañana, hermanos, la lectura que hemos tenido de Filipenses, el capítulo 3, versículo 1 al 3, Pablo completa la enseñanza bíblica sobre este tema de la auténtica y genuina fe y la falsa fe. Y para hacerlo, ¿cómo él lo hace? Él nos va a enseñar verdades, hermanos, que muchas de ellas, dos de ellas, las vamos a ver que están implícitas. Implícita significa que él no la dice de manera clara y directa, sino que al expresar la oración, la entendemos. Está incluida en ellas. Hay dos de ellas que son implícitas. Y hay tres de ellas, hermanos, que Pablo nos va a enseñar en esta mañana, que son las tres explícitamente. O sea que él la dice claramente. Vamos a ver entonces cuáles son esas verdades en las cuales el apóstol Pablo implícita y explícitamente habla, que son las propiedades características del verdadero creyente. Las propiedades características del verdadero creyente. Podemos decir, en otras palabras, cuál es el perfil que caracteriza a un verdadero creyente. Las verdades implícitas que nosotros encontramos aquí, hermanos, es que los verdaderos creyentes se gozan en el Señor. Si ustedes van al primer versículo, dice, por lo demás, hermanos míos, regocijaos en el Señor. Por lo demás, es una palabra que no es concluyente, es una palabra que está en transición. Lo que nos implica es, hermano, que él va a decir algo, pero que va a continuar hablando más. O sea que él no ha concluido su idea. Él está empezando una idea y por eso dice, por lo demás que he dicho, ahora quiero enseñarle a ustedes grandes verdades. La verdad que le enseña aquí es volver de nuevo al tema reiterativo del apóstol Pablo, el gozo. Es el tema central que está en toda la carta de Filipenses y es también un tema desarrollado en todo el Nuevo Testamento. Si me van rápidamente y van al capítulo 1 de este mismo libro de Filipenses, ustedes verán que el tema del gozo es un tema vigente, actualizado y muy frecuente en esta carta. Primero, en el versículo 4, dice, orando siempre con ¿qué? ¿Qué dice el versículo 4? 1:4. Orando siempre con gozo. Versículo 18. Entonces, que de todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado. Y en esto me ¿qué? Y vuelvo. El versículo 25, el apóstol dice, convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos vosotros para vuestro progreso y gozo en la fe. Hermanos, este tema del gozo aparece en forma de sustantivo y en forma de verbo aproximadamente más de 150 veces en todo el Nuevo Testamento. Aquí, por ejemplo, en el versículo 4 del capítulo 4 de este mismo libro, dice, regocijaos en el Señor siempre. Y una vez más digo, regocijaos. El tema del gozo, hermanos, en la palabra de Dios y específicamente en el apóstol Pablo, era un tema reiterativo. Él quería que los hermanos entendieran que el gozo debía ser en el Señor.
Pero no solamente es en este libro. Si vamos a Lucas, lo usamos aquí como un verbo. En Lucas, el capítulo 1, versículo 47 dice: y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. El tema del gozo, hermanos, es un tema reiterativo en la palabra de Dios y en todo el Nuevo Testamento. Y es por esto que el apóstol Pablo está diciendo aquí, nos está diciendo: regocíjense en el Señor. Pero el gozo que está hablando aquí, hermanos, que alude aquí, se vincula, como ustedes están viendo, a una relación. Él le manda a nosotros, nosotros los creyentes, a que nos gocemos, pero en la relación con Cristo. No es un gozo, hermanos, en la esfera de la benventina o en las circunstancias de alegría que podemos tener en un momento dado, o cuando yo me saque la loto, o cuando tenga otra cosa. De hecho, ya mi mujer me lo dijo, ese ejemplo no es bueno de cuando me saque la loto, porque sabemos todos que no jugamos loto aquí. ¿No es verdad que no? Amén. No, y amén, El hermano Richie y el hermano Giovanni van a aceptar ninguna ofrenda que venga de la loto. Amén. Bueno. El gozo, hermanos, no depende de eso. El gozo que tú y yo debemos experimentar es un gozo en la esfera que se entiende con la relación de Cristo. Mi gozo está dado por la unión que tenemos nosotros en Cristo. El gozo no es un síntoma, ni mucho menos un sinónimo de felicidad, de alguna circunstancia de beneficio fortuita que podamos tener, sino que el gozo persiste en medio del dolor. El gozo que tenemos en Cristo persiste en medio del sufrimiento. El gozo que tenemos en Cristo persiste aún inclusive en la muerte. Santiago nos dice, hermanos, lo siguiente, a cada uno de nosotros, hermanos que estaban los judíos, él le dijo lo siguiente: tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas. Este gozo, hermano, está por encima de lo que es el gozo superficial que nos brinda el mundo. Y esas son verdades, hermanos, que tenemos que volver a repetir y volver a repetir y volver a repetir. Porque al creyente muchas veces con este ir en el mundo se nos olvida eso. Y a veces buscamos satisfacción y gozo en nuestras vidas como la busca el mundo. Pero el gozo del cristiano, hermano, debe estar fundamentado en su relación con Cristo. El gozo bíblico, mi hermano, genera una profunda confianza en el futuro que está fundamentada en la seguridad, en el poder, en el propósito eterno e inconmovible de nuestro Dios. Es ahí que está fundamentada, en mi esperanza que tenemos en Cristo. El salmista dijo en el capítulo 16, versículo 11, me darás una senda de la vida. Y en tu presencia hay plenitud de gozo, y en tu diestra deleite para siempre. El cristiano, su gozo está en el Señor. El comentarista Henderson escribió un párrafo que yo quisiera compartir con ustedes acerca de esta porción del gozo. Y él dice: Pablo nos manda hoy a regocijarnos en el Señor. Es la cosa más importante que podemos hacer para proteger nuestro corazón en contra de lo que es el desaliento y el desánimo. No es solo una buena idea, es un escudo protector diseñado por Dios para este propósito. Si elijo regocijarme en el Señor, mis circunstancias y mi situación mejorará. El escoger gozarme en el Señor
en medio de circunstancias desagradables, nos protege contra el temor, la duda, la vacilación y el desánimo. Y viene a nosotros la felicidad. Todas estas cosas son medidores. El temor, la duda, el desánimo, son medidores de lo que es la actitud de nuestro corazón. Cuando vemos que estos rasgos van ganando terreno en nuestras vidas y manifestándose cada vez más cerca de nosotros, sabemos entonces y estamos convencidos de que nuestro foco ha sido alejado de Dios y que está puesta nuestra esperanza en otra cosa. Y él termina diciendo, el verdadero creyente decide gozarse en el Señor. Así que, hermanos míos, el gozo no es un origen humano. El hecho de que está ordenado aquí, que Pablo nos dice a ti y a mí, gozaos en el Señor, regocijaos en el Señor, nos está indicando, porque es una forma imperativa que el apóstol Pablo está haciendo, nos está indicando a cada uno de nosotros en esta mañana que el gozo es un acto de la voluntad cuando decidimos tú y yo obedecer a Dios. O sea que la responsabilidad de estar gozándonos en el Señor es tuya y es mía. Y yo quiero repetir, cuando nos está indicando aquí el apóstol Pablo que nos gocemos en el Señor, lo que nos está indicando es que el acto del gozo es un acto de tipo voluntario cuando decidimos tú y yo obedecer al Señor. Así que, hermano, si tú no te estás gozando, ¿sabe por qué es? Porque no estás obedeciendo al Señor. La vida del verdadero creyente debe estar llena de gozo. Siempre me gustó esa palabra que me dijo un amigo una vez, ¿cómo estás? Y yo le dije, bueno, regular. Y me dice, qué raro, porque tú eres creyente. Y eso me tocó fuerte, hermano. ¿Sabe por qué? Porque el creyente debe estar bien y mejorando. Amén, hermanos. Yo sé que eso es difícil decirlo ahora, pero el creyente debe estar siempre gozoso. El creyente debe gozarse siempre por la bendición que tiene de su salvación y por el gozo interno que Dios ha puesto en él por ser de Cristo. El gozo tuyo y mío, hermanos, es un gozo resultado de una emoción profunda de manera sobrenatural, fruto de andar en el Espíritu. El gozo tuyo y mío, hermano, no depende de las circunstancias. El gozo tuyo y mío va a depender de esa relación que yo tengo con el Señor, porque yo ando obedeciendo su voluntad. Y porque yo tengo una vida llena del fruto del Espíritu Santo. Es por esto la exhortación primaria que el apóstol Pablo hace: examinaos a vosotros mismos. El resultado de esta emoción profunda, que es sobrenatural, la podemos ver entonces en el libro de Romanos capítulo 14 versículo 17, que dice, porque el reino de Dios no es ni comida. O sea, el reino de Dios, hermanos, no es como yo esté en esta tierra, de cómo me esté yendo en esta tierra. El reino de Dios, hermanos, no consiste en comida y bebida. Hay una señora que dio un testimonio ahí en la televisión y a mí me encantó oírla a ella. Yo llamé a mi mujer, se lo dije, digo, oye, ¿qué convicción tiene esa señora? Esa señora estaba, mire, la tempestad esta que pasó, le llevó, mire, su casa completa, o lo que se podría llamar casa. Pero aparte de eso, un vecino le prestó una casita que tenía ahí en un rincón, y esa casa, ojalá que usted viera lo que era. Y sin embargo, ella pedía ayuda, que la ayudaran, y decía, yo estoy en estas condiciones y me siento tranquila porque yo sé en el gran Dios que yo he creído. Oiga, eso me llenó a mí de tremendo, hermano. Nosotros, el Señor nos da de todo. El Señor nos da muchísimas cosas. El Señor nos da familia, nos da bendiciones, nos da esta sentarnos aquí tranquilamente, poder gozarnos en tranquilidad a muchos de nosotros.
y qué desagradecidos somos. La lectura de esta mañana terminó diciendo, sed agradecidos. Y hermanos, esa señora entendió que ella le había creído a Dios. Y como dice el versículo de Romanos, el capítulo 14, versículo 17, dice que el reino de Dios no consiste en comida o bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. De modo, hermanos, que podemos concluir que el gozo en el Espíritu, el gozo en el Señor, es la característica verdadera del verdadero creyente. El creyente que se goza en el Señor es un verdadero creyente. En Romanos el capítulo 15, versículo 13 dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. El verdadero creyente, hermano, se goza en el Señor. Eso es la verdad implícita que el apóstol Pablo nos dice cuando nos ordena, regocíjense el Señor. En segundo lugar, hermanos, la verdad implícita que el apóstol Pablo nos da están en los versículos a continuación. Dice Pablo, a mí no me es molesto escribirlo otra vez lo mismo. Para vosotros es motivo de seguridad. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros y guardaos de los mutiladores del cuerpo. Eso dice la versión Reina Valera. En la versión de las Américas dice de la falsa circuncisión. Porque Pablo se está refiriendo aquí, en esta advertencia, a que se guarden de un grupo que ya él previamente había señalado. Por eso él dice aquí que no me molesto en escribirle otra vez lo mismo. Él está reiterando de nuevo la advertencia que él hizo ya en los capítulos anteriores a estos hermanos de un grupo que quería tergiversar la enseñanza y la doctrina en la iglesia en relación a la salvación. Enseñando que había que instruir a los hermanos, específicamente los gentiles, a que se circuncidaran. Porque si no se circuncidaban, los gentiles entonces no iban a alcanzar la salvación. Que su salvación en Cristo, en creer solamente en Cristo, no era suficiente. Que hacía falta un rito religioso externo que Dios dio como señal, que era quitar el prepucio. El que no lo hiciera, su salvación no estaba completa. El apóstol Pablo desarrolla bien este tema en el capítulo 7, 8 del libro de Romanos. En Romanos completamente él desarrolla este tema en relación a la verdadera circuncisión, que Pablo concluye que la verdadera circuncisión es aquella que transforma el interior, no lo externo. La limpieza está en el interior del corazón. Y eso es lo que Pablo señala aquí como la verdadera circuncisión. Ustedes verán más adelante. Ahora Pablo está refiriendo a ese grupo que se llaman los judaizantes. Y por eso Pablo dice, yo les reitero de nuevo hablarle acerca de lo mismo. Porque para ustedes eso es seguridad. Y le dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Lo primero, nuestros hermanos, que vamos a ver aquí de manera implícita, lo que Pablo realmente nos quiere enseñar implícitamente, es que los verdaderos creyentes deben ejercer el discernimiento. Los verdaderos creyentes, hermanos, cada uno de nosotros debemos ejercer diariamente el discernimiento. ¿Y qué es el discernimiento? Pues la Real Academia define el discernimiento de la siguiente manera. Es una virtud, es un valor moral. Y quiero que anoten eso. Es un valor moral que permite hacer juicio en medio o por medio del cual percibimos y declaramos la diferencia que existe entre varias cosas de un mismo asunto o situación específica. Dicho una palabra más sencilla, es el valor que me permite a mí poder discriminar, poder decir, esto es bueno, esto es malo.
Y Pablo quiere señalarnos aquí a nosotros con estas palabras que el verdadero creyente, implícitamente, el verdadero creyente tiene que aprender, tiene que ejercer lo que es discernimiento, el discernimiento. Hermanos, el discernimiento es un valor que está basado en un juicio que hacemos del bien y del mal, o de una cosa y de otra. Pero el creyente tiene que tener en cuenta lo siguiente, el verdadero creyente, que ese valor que él tiene para hacer el juicio de lo bueno y de lo malo, de esto sí y esto no, debe estar fundamentado en un valor moral. ¿Y sabe cuál es el valor moral que tú y yo tenemos? Pues los antiguos nos enseñaron a nosotros, hermanos, que la Biblia es nuestra fe de regla y práctica y autoridad final. Firmemente, libremente y en consonancia con Dios en esta vida es su palabra. Por eso, hermanos, es que nosotros estamos fundamentados en la palabra. La palabra es la verdad. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mis caminos. El valor entonces que le permite afianzarse, fundamentarse al verdadero creyente para discriminar entre ciertas condiciones de la vida que él tiene que enfrentar, es la palabra de Dios. Yo no sé si están entendiendo esto, hermanos. Eso de que yo me soñé, que yo tenía, que me dijeron, hermanos, la palabra. Esto fue el fundamento, hermanos, que los fundadores tuvieron para creer solamente por fe y por la gracia en la palabra. Porque Jesús dijo, escudriñen las palabras. Y es por esto, hermanos, que el apóstol Pablo nos dice aquí que él no se cansa de volver a repetir lo mismo para que ellos tuvieran seguridad. Ahora, por supuesto, el discernimiento, hermano, al igual que la fe, al igual que otras cosas espirituales nuestras, necesita crecer, necesita madurez. Es por esto que en la iglesia debe ser alertada siempre en relación a esto. Sus líderes, llámese pastores, ancianos, diáconos y demás, siempre tienen que estar prestos a poder advertir a la iglesia y no cansarse de esta advertencia. Si vamos al libro de Efesios, al capítulo 4, el versículo 11 hasta el versículo 14, allí nos expresa realmente este interés. El Señor Jesús le dio a la iglesia diferentes joyas. Y ya en otras predicaciones enseñamos que esas joyas que le dio a la iglesia para que fueran útiles en ella, fueron algunos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. A esos líderes que se le dio fue con un fin. El fin está en el versículo 12, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es por esto que los líderes de la iglesia tienen que necesariamente mantenerse y no cansarse de hablar siempre de lo mismo. Y es por eso que los hermanos líderes que Dios ha puesto, que nos viven amonestando una y otra vez acerca de lo mismo, tenemos que entender nosotros en esta mañana, en vez de decir otra vez con lo mismo, o ya yo me sé eso, lo que tenemos que entender en nuestro corazón es que es para nuestra seguridad. Y hermanos, mire, nuestra seguridad, lo que significa literalmente en la palabra griega, es no tropezar, no vacilar, no desviarnos. Le habló Pablo firmemente para que los hermanos de Filipenses no tropezaran. Mire, el apóstol Pablo, hermanos, le dijo esto y una vez más. No solamente aquí, sino que esa era la personalidad del apóstol Pablo. Él era un hombre que le gustaba reafirmar y volver de nuevo. Era un líder incansable. Mire cuando él se despidió en Mileto, él les dijo
a esos hermanos lo siguiente: por tanto, estás alerta, recordando que por 3 años, de noche y de día, no cesé de amonestarlos cada uno de ustedes con lágrimas. ¿Sabes lo que está diciendo? Mire, yo no me canso de decirle todo el tiempo de lo mismo, de amonestarle en el Señor. Los líderes tienen que tomar este ejemplo. No pueden cansarse de hablar siempre de lo mismo. Y lo mismo es la amonestación que tiene la palabra. Hermanos, esto es por nuestra seguridad. Esto es porque el apóstol Pablo quería que ellos no tropezaran. Cuando Pablo dice escribirlo otra vez lo mismo, la mayoría de los autores y la mayoría de los teólogos están de acuerdo que él tenía en su mente la frase que ya le había expresado en el capítulo 1, versículo 27. Si vamos allí en el libro, en el mismo libro que estamos estudiando, Filipenses, el capítulo 1, versículo 27 al 28, dice: solamente comportaos de una manera digna del evangelio de Cristo, de modo que ya no sean que vaya a veros o permanezca ausente, puedo oír que vosotros estáis firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del evangelio, de ninguna manera amedrentados por vuestro adversario, los cuales es señal de perdición para ellos, pero de salvación para vosotros, y esto de Dios. Ese era el mensaje que Pablo tenía en su mente cuando le dijo: yo vuelvo a recalcarle a ustedes lo mismo. ¿Qué es lo mismo? Que se mantengan unidos, luchando en la fe del evangelio. Y hermanos, es el proyecto y debe ser el proyecto del corazón de todo cristiano y de todo líder de una iglesia local. Que la Grace se mantenga todo el tiempo unida, luchando en la fe del evangelio. El apóstol describe no solamente esto, sino que también describe a los falsos maestros judaizantes. Y ellos eran opositores del evangelio, como acabo de señalar, porque ellos querían que la iglesia entendiera que le hacía falta algo más al evangelio que habían creído, que Pablo había predicado. Y él les llama a estos con un término que posiblemente para algunos aparente ser un poquito fuerte. Pero él les recalca diciendo con una afirmación de guardaos. Hermanos, cuando nosotros usamos varias veces una misma palabra, es para recalcar y enfatizar la importancia de lo que estamos diciendo. Cuando hablamos de la santidad de Dios, fíjense que los autores dicen santo, santo, santo. Es para recalcar la plenitud de la santidad de Dios. Aquí el apóstol Pablo está señalando 3 veces guardaos, y se está refiriendo a las mismas personas. Y le llama en una condición perros, le llama en otra condición malos obreros, y le llama mutiladores del cuerpo, mala circuncisión o falsa circuncisión. Y yo quisiera, hermanos, señalar algunas cosas de esta descripción que el apóstol Pablo hace. Los perros, hermanos, no se trataba, aquí la palabra perro es cunarión. Cunarión es el perro que usted y yo tenemos domesticado en nuestra casa. Es los perritos que tenemos allá, que jugamos con ellos y ese tipo de cosas. Precisamente no es de este perro que está hablando el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está hablando de un perro que se llama quión. Quión lo que significa es un perro salvaje, un perro que infectaba las ciudades, un perro que andaba en manadas, comiendo en la basura. Es lo que nosotros entendemos con un perro ¿qué? Perfecto. Ese perro, hermano, ese es el mismo que está describiéndose en el rico y Lázaro. Ese es los perros que venían a lamer la llaga de Lázaro, porque inclusive esos perros muchas veces atacaban en manadas a los pueblos, a los humanos. Decirle perro a una persona era despectivo. Los judíos, hermanos, y específicamente los judaizantes, le encantaba llamar a los gentiles no creyentes perros, de manera despectiva. Pero Pablo advirtió aquí a los hermanos en la iglesia de que
los que llamaban perros a otros, ellos mismos en realidad eran los perros. Quizás muchos en la iglesia pueden pensar que estas son palabras duras, carentes de amor. Considerar, por ejemplo, que Pablo esté hablando acerca de lo que son errores doctrinales pudiera ser hostil para la iglesia. Llamar a esta persona de esta manera carente de amor. Pero hermanos, en realidad la palabra que usa el apóstol Pablo no tan carente de amor, sino que tan llena de verdad. Y si ustedes van, hermanos, al capítulo 4, versículo 15 del libro de Efesios, allí nos insta el apóstol Pablo que el verdadero creyente debe estar fundamentada su fe y su crecimiento espiritual en esas dos grandes verdades. No puede haber solamente amor, sino que tiene que haber verdad y amor. Lean ustedes el capítulo 4, versículo 15 de Efesios. Dice, sino que hablando la verdad, ¿en qué? Hablando la verdad en amor. El fundamento del creyente verdadero debe estar basado en hablar la verdad en amor. No con odio, hermanos. Porque muchas veces decimos cosas y de la manera que la decimos, y en la forma que lo hacemos, o en la forma que buscamos la verdad, no representa el amor. El creyente verdadero, hermano, siempre tiene que estar ceñido de la verdad, pero en amor. Por lo tanto, las palabras que el apóstol Pablo señala aquí de estas personas no están carentes de amor, sí están llenas de verdad y de amor para aquellos creyentes. Las escrituras nos enseñan, hermanos, que la salvación es por gracia, por medio de la fe. Efesios capítulo 2, versículo 8. Lo que enseñan otra cosa, dice la Biblia, y lo señala así, que son lobos salvajes y rapaces. No yo, hermano, lo dice la Biblia. Dice la Biblia en Timoteo capítulo 4, versículo 1, 1 Timoteo, que son portadores de doctrinas de demonio. Y dice la palabra de Dios que ellos conducen a las almas al camino ancho que lleva a la perdición. Mateo capítulo 7. Por lo cual, hermanos, los líderes deben seguir alertando a la grey de ellos para evitar el extravío de la doctrina verdadera en Cristo. Los líderes tienen que seguir predicando el evangelio y enseñando las grandes verdades hasta que venga el Señor. ¿Para qué? Para evitar, hermanos, el extravío de la doctrina en la iglesia. Y déjeme decirle algo, hermano. A mí me gusta mucho Juan. Yo sé que es el favorito del hermano Richie. Juan no va con muchas teologías acomodadizas, se puede decir así. Juan es directo. Y yo quisiera que leyéramos en 2 de Juan el capítulo 9 y 10. Este es uno de los textos que más me gusta a mí, porque yo lo usaba cuando a mí me encantaba, hermanos, antes en mi juventud, me encantaba que los testigos de Jehová fueran a mi casa. A mí me encantaba eso. Y sentarlo, yo trancaba la puerta y lo sentaba, hermano, para vaciarle todo lo que yo había aprendido. Y yo tenía el libro de ellos, entonces me encantaba agarrarlo y darle fuerte y verlo los pobres nerviosos buscando. Y yo pim pam, me encantaba eso. El pastor Silverio me leyó este texto una vez y me enseñó algo. Dice, Hugo, mira, él hablaba así. Mira, Hugo, necesita. Todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo, no tiene a Dios. ¿Sabe por qué hay que predicar lo mismo? Para evitar desvío. Juan dice, todo. Hermano, aquí la palabra todo nos incluye ¿a quién? Yo quiero oírlo ustedes. ¿Nos incluye a quién? ¿Excluye a alguien de los que estamos aquí?
todo aquel que se desvía, o sea que nosotros estamos dentro de la posibilidad de ¿qué? Y no permanece en la enseñanza de Cristo, no tiene a Dios. No hay que buscarle la quinta pata al barco. No tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre y al Hijo. El que permanece en esta enseñanza de Cristo, de la salvación por fe y por gracia solo, ese tiene al Padre y tiene al Hijo. Es un signo de un verdadero creyente. Así que, hermanos, usted empieza a divagar en su mente de otras cosas, que es importante también, aquí hay cosas, que hay que hacer esto, que hay que depositar para poder tener prosperidad, que hay que hacer que si... Hermano, el que se desvía de la enseñanza que es Cristo, ni tiene al Padre, ni tiene al Hijo. Eso lo dice Juan. Y lo importante de esto, hermano, es el siguiente versículo que fue lo que me enseñaron. Y si alguno viene a vosotros, testigo de Jehová, y no trae esta enseñanza, ¿qué dice Juan? Léanlo, yo quiero que me lo digan ustedes. No lo reciban en casa, no le abran la puerta. Ni le digáis, en su versión dice, bienvenido. Aquí dice, saludéis. Qué peor todavía. Ay, Hugo Hartley. Yo le decía de todo para que se sentaran y vinieran. Dice el versículo 11, pues el que saluda, el que le dice bienvenido, participa de sus malas obras. Aprendimos hoy, hermano, entonces lo siguiente. No todo el mundo puede venir a mi casa a traerme esta enseñanza. Si usted recibe en su casa a cualquiera que le trae cualquier cosa, empezar, sí, porque eso es bueno. La advertencia aquí es que si tú le recibes y lo saludas y le dices bienvenido en tu casa, tú estás participando con él de sus malas obras. Así que queda determinantemente por la palabra establecido que no podemos recibir a otro que no traiga esta doctrina. Eso no permite pasar a la segunda advertencia. Guardaos de los malos obreros. Y aquí sencillamente lo que quiero señalar que Pablo está diciendo que los judaizantes eran malos obreros porque ellos suponían tener una justicia, la cual en realidad eran malos obreros. El mismo apóstol Pablo fue un ejemplo en el pasado porque él entendía que lo que estaba haciendo era bueno y que era justo y agradable delante de Dios. Y cuando vino a Cristo, él mismo dijo al libro de Filipenses, que fue motivo de una predicación del pastor, que él mismo consideró que todas las cosas que él tenía como ganancia anteriormente, ahora en Cristo, por el conocimiento pleno de Cristo, él ahora la considera basura. Y basura, la palabra es estiércol. La materia fecal que desechaban, no la materia fecal de los animales que usaban para abono, la que desechaban, la que no servía. Como eso él consideraba lo que él hacía anteriormente. Porque él entendió que él estaba mal delante de Dios, que su justicia era como trapo de inmundicia. Él mismo declara al final de su ministerio que en realidad él era el primero de los pecadores porque persiguió a la iglesia. Hermanos, el único que puede realmente, guiado por el Espíritu Santo, que puede producir buenas obras que sean auténticas delante de Dios, es el verdadero creyente guiado por el Espíritu. Porque es el Espíritu Santo, hermanos, que nos llena a nosotros de paz, de gozo y de toda benignidad y todos los frutos del Espíritu, que son agradables a Dios. Estos hombres eran malos obreros porque estaban llenos de orgullo. Ellos querían hacer lo que ellos entendían. Y finalmente Pablo le dice, cuídense no solamente de esos malos obreros orgullosos, cuídense
no solamente de esos perros, cuídense también de aquellos que quieren tergiversar la doctrina en la cual ustedes han sido entregados. Y a eso le llaman mutiladores del cuerpo. Se está refiriendo a la circuncisión de los judaizantes. Es un ritual que señalaba cosas externas, o sea, hacían señales externas, pero que practicaban realmente esto. No tenían lo que es la transformación interna, carecían de la transformación de su corazón. Y por no tener esa transformación en su corazón, Pablo le llamó a ellos que eran falsa circuncisión. En la versión que tenemos de las Américas, no le dice mutilador del cuerpo, le dice falsa circuncisión. Porque realmente ellos, aunque hacían la circuncisión, no tenían una transformación interna que adorara a Dios y le fuera una actitud genuina delante de Dios. Solamente lo hacían por un ritual. Y eso me recuerda a mí, hermanos, que muchas veces nosotros nos convertimos en eso. Porque solamente lo que hacemos es un ritualismo religioso. Y tenemos que tener mucho cuidado con esto, hermanos. El verdadero creyente no viene a la iglesia porque tiene que cumplir con un requisito. O para callar su yo interno. O para que el pastor lo vea como hacíamos antes. El verdadero creyente viene impulsado porque él quiere, necesita y se deleita en alabar a su Señor. Por eso le dije al principio que ya las canciones han sido una predicación. Si notaron las canciones que cantaron los hermanos, exactamente es esto, hermanos. Que venimos a adorar al Señor y que no es una canción, que no es solamente una actitud de venir aquí mecánicamente, sino es que cada vez que venimos y cada vez que estamos, le entregamos en adoración nuestro corazón al Señor. Hermanos, estos eran no solamente malos obreros, no solamente eran mutiladores y falsa circuncisión, sino que ellos también eran unos perros. Eran considerados desagradables delante de Dios por esta actitud. Y por lo tanto, hermanos, ellos eran los portadores de doctrinas de demonios. Pablo le señaló así: teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder. Pablo le dice a Timoteo: evítalos. Entonces, hermanos, aquí hemos visto hasta este momento lo que son las tres circunstancias, verdades, que el apóstol Pablo nos quiere enseñar de manera implícita. Pero no solamente el apóstol Pablo le enseña a los hermanos verdades implícitas del verdadero creyente, las que son que se goza en el Señor, y la segunda, que tiene que ejercer lo que es se me fue, esa palabrita se me va a veces, la discriminación, discernimiento. Gracias, hermano. Ese discernimiento, sino que también el creyente tiene que expresar de manera clara en su vida tres condiciones importantes, el verdadero creyente. ¿Y cuáles son estas tres condiciones? Leamos los versículos que siguen. En el versículo 3 nos declara esto. Lo primero que Pablo dice es que nosotros, la iglesia, somos la verdadera circuncisión. Si esos malos obreros, si esos perros, si esos mutiladores del cuerpo son la falsa circuncisión, Pablo dice, ustedes, la iglesia, sí son la verdadera circuncisión. ¿Sabe por qué, hermanos, somos la verdadera circuncisión? Porque el Señor ha transformado el interior nuestro. El Señor ha transformado nuestros corazones, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es lo que Nicodemos no entendía, hermano, que la transformación tiene que ser en el interior. Debe ser en lo más profundo del corazón. Y eso es lo que Dios ha hecho en ti y en mí, depositando todo su amor, como dice Romanos capítulo 5. Hermanos, entonces, entendiendo que nosotros somos la verdadera circuncisión, ¿quiénes son? ¿Qué caracteriza a esa verdadera circuncisión? Y aquí están los tres últimos puntos que el apóstol Pablo señala de verdadero creyente.
el verdadero creyente lo primero que hace es que adora en espíritu a Dios. Explícitamente, hermano, claramente, lo que le está señalando es que el verdadero creyente debe de expresar de manera clara su adoración a Dios. La primera cualidad de un verdadero creyente genuino es un corazón desbordado de oración. Su origen es sobrenatural, pues es una inspiración del Espíritu Santo. No es transmitida a través de rituales o ceremonias externas. Los humanos, hermanos, estamos diseñados para adorar de forma natural. Sin embargo, si hay una adoración que es una adoración impulsada por la cultura, impulsada por tradiciones, impulsada por la culpa, impulsada por la búsqueda de aceptación con los demás, o si es una adoración buscando reconocimientos personales, esa adoración, hermanos, es inaceptable delante de Dios. Dios, hermanos, solamente recibe la adoración a través del Espíritu que mora en el creyente. Esa adoración es la verdadera y la aceptable delante de Dios. Y para poder expresar mucho más, explicar mucho más esta adoración, está explicada perfectamente en la conversación que tuvo el Señor con la samaritana. Si usted va al capítulo 4 del libro de Juan, allí rápidamente vamos a ver lo que era esa adoración. Y la adoración que el apóstol Pablo, que Jesús hizo que le expresara a esa mujer, era que cuando el Señor la expuso a ella de su vida dicenciosa, ella quiso cambiarle la conversación. Y por eso ella le dijo, después que Jesús dijo, 5 maridos has tenido, y los 5 maridos que tienes, exactamente, el que tiene ahora no es tuyo. Y ella lo que hizo fue que le cambió la conversación y le dijo, Señor, me parece que eres profeta. Nuestros padres adoran en este monte y vosotros decid que en Jerusalén. Este lugar es donde se debe adorar. Ella le cambió la conversación a Jesús. Pero Jesús le dio contestación a esa pregunta que ella le hizo. Y gracias a Dios que Jesús le dio la contestación, hermanos, porque nos enseñó a nosotros que la verdadera oración tiene lugar en el corazón y no tiene lugar en un lugar sagrado. No tenemos que ir a Jerusalén o tenemos que ir al Vaticano o tenemos que venir a la iglesia obligatoriamente para adorar a Dios. La adoración del verdadero creyente, hermano, está en el corazón de él. Jesús le respondió y le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén los adoraréis al Padre. No requiere de un lugar específico para adorar. La adoración es en el corazón. En segundo lugar, Jesús le reveló la verdadera adoración. Dice, vosotros adoráis lo que conocéis. Nosotros adoramos lo que conocemos. Porque la salvación viene de los judíos. ¿Sabe lo que implica eso? Lo que los pastores nos están enseñando acerca de la adoración. ¿Ustedes han visto cómo la adoración está cambiando, hermanos, en el sentido que sea más bíblica? Porque el Señor lo que quiere, le enseñó aquí a nosotros, que la verdadera adoración aceptable delante de Dios se basa en las verdades reveladas en la palabra que Dios ha dado a su pueblo. La alabanza que tú y yo hacemos al Señor no puede estar alejada de la verdad de la palabra. Y yo no quiero entrar en ese tema porque nos vamos a desviar y ya no tenemos tiempo. Pero no pueden estar, hermanos, las alabanzas no pueden estar ceñidas y fundamentadas en el capricho del adorador. No es lo que piensa el poeta y quiera poner allí. Tiene que estar fundamentada en la verdad de la palabra. Y agradecemos y damos gracias al Señor que los pastores de esta iglesia han decidido tener esto. De que la adoración verdadera debe estar ceñida y fundamentada en la verdad bíblica declarada a su pueblo. Jesús le declaró la verdadera definición de lo que es la adoración. Cuando dijo, pero ahora viene la hora y cuando los verdaderos adoradores adoren al Padre en espíritu y en verdad. Y esta última palabra, hermanos, en espíritu y verdad,
define la esencia de la verdadera adoración. Hermanos, Dios nos salvó para que le adoremos. Eso está lleno de la palabra. En el libro de Gálatas los explica que tú y yo somos creados, que somos imágenes de Dios, creados en Cristo Jesús para la gloria de Dios, para la alabanza de Dios. Tú y yo fuimos salvados, hermano, con el objetivo de ser alabanza a Dios. Pero la verdadera alabanza del creyente es aquella que del corazón adora a Dios y obedece la palabra. La verdadera adoración, hermanos, es aquella que nace de un corazón que adora a Dios y obedece su palabra. David nos exhorta en el Salmo 29 y nos dice lo siguiente: tributad al Señor la gloria de vida, a su nombre adorad al Señor en la majestad de su santidad. Hermanos, como bien dijo la última parte de lo que es el catecismo abreviado de Westminster, en la cual señaló lo siguiente: el fin supremo del hombre es glorificar a Dios y gozarse en Él siempre. Pregunto yo en esta mañana, ¿es este el objetivo de tu vida? Adorar a Dios siempre y gozarse en su gloria. Preguntémonos en esta mañana. Mira, hermanos, la palabra en griego que significa adoración se traduce como rendir servicio espiritual reverente. Adoración es rendir servicio espiritual reverente. Y esa frase tenemos que analizarla en nuestras vidas. La verdadera adoración es mucho más que alabar a Dios, que cantar himnos, que participar en el servicio de oración. La alabanza a Dios, hermanos, la adoración a Dios es lo que dice el autor de Hebreos: no olvidar hacer el bien y ayuda mutua, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. La verdadera oración, hermano, involucra cada aspecto de nuestras vidas. Así que estemos pendientes a esto. Hay muchas características de aquella persona que es un verdadero adorador. Ama a Dios. La adoración a Dios es la fuente de gozo y deleite para él. La adoración a Dios es su confianza, porque Dios le da gozo al adorarle. La adoración a Dios, hermanos, la verdadera adoración a Dios es posible porque el Espíritu Santo que mora en nuestras vidas está presente, dándonos paz, gozo, benignidad, bondad, dándonos los frutos del Espíritu Santo. Solo la entrega de su adoración a Él son las que recibe el Padre. Cuando entregamos nuestros corazones de manera incondicional, es que Dios recibe nuestra adoración. Los verdaderos adoradores, hermanos, es como Pablo suplica a los hermanos en Romanos, el capítulo 12, cuando dice que los verdaderos adoradores, hermanos, presentan su cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hermanos, verdaderos cristianos no solo son aquellos que asisten a la iglesia y cumplen los deberes religiosos. Los verdaderos cristianos, hermanos, son los que adoran a Dios de todo corazón. Y finalmente, el último de las advertencias que el apóstol habla de manera clara, explícita, es que el verdadero creyente glorifica a Jesucristo. El verdadero creyente que glorifica a Jesucristo es que siempre está pendiente en darle la gloria a Dios. Hermanos, y el verdadero creyente es aquel que está siempre sometido a la obediencia a Dios para glorificar a Dios. Y esa glorificación a Dios es que yo me enorgullezco de Cristo. ¿En dónde está tu orgullo, hermanos? ¿En dónde está tu gloria? Muchos se glorifican, hermanos, en sus propios hechos, en su carne. Pero el verdadero creyente, Pablo dice, que se glorifica en Jesucristo.
El verdadero cristiano le da al Señor Jesucristo todos los méritos y todo lo que Él es y todo lo que Él tiene. Es evidente, hermano, que esta canción que un pastor en la capital señaló, dice una gran verdad. Todo se lo debo a Él. El verdadero creyente debe cantar siempre esta canción, pero que sea real en su vida. Todo se lo debemos a Él. No hay ningún mérito en nosotros, hermanos. Todo se lo debemos a Él. El apóstol Pablo dijo, porque por la gracia de Dios soy lo que soy. Hermanos, el verdadero adorador, el verdadero cristiano se glorifica y se gloría en Jesucristo porque cumple el mandato bíblico. ¿Y sabe cuál es el mandato bíblico? El que se gloríe, gloríese en el Señor. Y por último, hermanos, la verdad explícita es que el verdadero creyente no confía en la carne. ¿Qué es la carne? La carne no es más que la capacidad que cree tener el hombre de ser realizado fuera de Dios. Hermanos, el creyente, está tácito y sobreentendido, el creyente debe poner su confianza, su plena confianza en Jesucristo. Sabemos, hermanos, que la abrumadora efecto de la carne, que es pecaminosa, lo que le llaman los teólogos la depravación total, nadie puede alcanzar ningún mérito y mucho menos la salvación. Es por esto que el apóstol Pablo escribió a los Efesios que la salvación es por gracia, a través de la fe. Y fíjese cómo finaliza, para que nadie se gloríe. La gloria es de Dios, hermanos. Y nosotros confiamos, no en nosotros, no en nuestra suficiencia, sino en la suficiencia de Dios. Hermanos, finalmente, entendiendo todas estas advertencias en esta mañana que hemos visto, lo único que nos queda a nosotros es reflexionar en cada una de ellas, tanto implícitas como explícitas, y vernos si nosotros estamos cumpliendo o llenando el perfil del verdadero creyente. Recuerden, hermanos, que siempre tenemos las puertas abiertas al camino del arrepentimiento y el Señor nos va a oír. Pero si tú todavía, hermanos, has entendido que no cumples con este perfil del verdadero creyente, estás a tiempo. Yo quiero dejarle a ustedes la exhortación que el apóstol Pablo hizo en 2 de Corintios, el capítulo 13, versículo 5. Poneos a prueba para ver si estáis en la fe. Examinaos a vosotros mismos. Que el Señor nos ayude en esta mañana. Padre, te damos las gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por estas exhortaciones implícitas y explícitas que el apóstol Pablo hace del verdadero creyente. Ayúdanos, Señor, a nosotros poder entender, Señor, que tú mereces, que tú quieres, Señor, que nosotros seamos verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Que seamos, Señor, que tengamos el perfil del verdadero creyente. Señor, limpia nuestras vidas cada día y permite que podamos vivir más bajo el dominio del Espíritu Santo. Favores que te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le guarde, hermano.